Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar esta blusa, que ya te había mostrado cómo tejer este granny. ¿Por qué vestir de color amarillo según la psicología? Este color es el color de la alegría y del optimismo. Es un color que estimula tu mente y está asociado a la sabiduría, inteligencia, agilidad mental y éxito, recomendado para personas que sufren de depresión. Así es que ya tienes una muy buena razón para vestir este tono. Te voy a invitar a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Al igual te pido tu apoyo con una manita arriba si te ha gustado este video. Déjame tu comentario aquí abajo de qué videos te gustaría ver a futuro. Comenzamos con los materiales. En esta ocasión les voy a mostrar cómo tejerlo con algodón del Sinfonía y un ganchillo de 3.50 o 3 milímetros y medio. Comienzo, aseguro el primer punto, cuatro cadenas y en la primera cadena hago la unión con un punto deslizado. Subo 3 cadenas y en este círculo que se formó tejo 2 puntos altos, 1, 2. El primero se forma con las 3 cadenas más 2 puntos que he agregado. 2 cadenas, mismo círculo, 3 puntos altos. Dos cadenas, mismo espacio, 3 puntos altos. Dos cadenas, mismo espacio, 3 puntos altos. Una cadena, cuento 1, 2 y en la cadena número 3 realizo un punto bajo. Así. 3 cadenas. Aquí donde hice el punto bajo, voy por la vuelta número 2. Tejo 2 puntos altos para completar estos 3. Primero se forma con las cadenas más 2 que he agregado. 2 cadenas, paso acá a este espacio y tejo 3 puntos altos. 2 cadenas, mismo espacio, 3 puntos altos. 2 cadenas, paso a donde tengo el espacio o las cadenas y tejo 3 puntos altos. 2 cadenas, mismo espacio, 3 puntos altos. 2 cadenas y repito. Ya para finalizar esta vuelta número 2, tejo 2 cadenas, paso a donde comencé con 3 puntos altos, una cadena y vuelvo a realizar la unión igual. 1, 2, a ver, voy a levantar. 1, 2, cadena número 3, punto bajo. Subo 3 cadenas, tejo 2 puntos altos sobre el punto bajo, 2 cadenas, paso a este espacio, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el que sigue
3 puntos altos, que son los de las esquinas, 2 cadenas, paso y en esta parte solo voy a tejer 2 puntos altos, así. Paso al siguiente y tejo un punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, y sobre estas 2 cadenas tejo punto alto. En este puedes hacer el cierre desde en la primera vuelta o aquí como lo estoy haciendo yo. Yo lo hice así para que resalte que es un granny con lo que se comienza y quede en el centro. Paso y tejo un punto alto. Entonces, si se dieron cuenta, en las primeras 2 vueltas sí tejí estos 3 puntos de aumento, pero ya en esta vuelta, que es la número 3, sobre las cadenas solo hago 2 puntos altos para aumentar. 2 cadenas. Del otro lado sí corresponde a hacer 3 puntos altos, así. 2 cadenas, paso al siguiente espacio, tejo 3 puntos altos, 2 cadenas, y como estamos tejiendo la parte que lleva motivo, llego a la esquina y de este lado sí hago 3 puntos altos, 2 cadenas, y del otro lado solo 2, 1, 2. Conforme vayamos avanzando vamos a ver más definidas estas partes, entonces no habrá como mucha necesidad de estar al pendiente. Paso y tejo punto alto, uno por cada espacio de la vuelta anterior. Aquí a la mitad 2 puntos altos, paso y tejo un punto alto, uno por cada espacio. Y como estoy tejiendo la parte donde lleva los puntos altos, aquí solo hago 2 puntos altos para cerrar. Una cadena, cuento 1, 2 y en la cadena número 3 un punto bajo. Y entonces ya se va a apreciar que de un lado quedan los puntos altos y de los otros 2 esquinas tienen motivo. Subo 3 cadenas, mismo espacio, comienzo con 2 puntos altos más las 3 cadenas, se forman estos 3 puntos altos. 2 cadenas, paso al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Estoy en la vuelta 4. Un punto alto sobre cada espacio, 1, 2, 3. Y sobre las cadenas tejo 2 puntos altos. Y aquí ya tengo 7 puntos. 2 cadenas, paso. Y del lado donde se genera el motivo, recordemos que son 3 puntos altos para aumentar. 2 cadenas y del otro lado solo 2 puntos altos. 1, 2. Y continúo con un punto alto, uno por cada espacio. Una vez llegado nuevamente a donde tengo la esquina, si te fijaste es solo un punto alto, uno por cada espacio. Aquí corresponde solo 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenas
y del otro lado sí son 3. 1, 2, a ver, voy a volver a retomar. 2, 3. 2 cadenas y paso donde tengo los espacios, 2 puntos altos, un punto alto en el punto que sigue, punto alto, punto alto. Llevo 5 en total contando estos dos. 1, 2, 3, 4, 5. Y sobre las cadenas, 2 puntos altos. Ya son 7. 2 cadenas, paso. Y como corresponde la parte del motivo, tejo 3 puntos altos, 2 cadenas. Y del otro lado, como ya es la línea de los puntos altos, solo 2 puntos altos. 1, 2. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Finalizo y sobre la cadena 2 puntos altos, una cadena, cuento 1, 2, cadena número 3, un punto bajo. Subo 3 cadenas y comienzo con 2 puntos altos. Entonces, para comenzar siempre vamos a empezar con estos 2 puntos altos y las 3 cadenas. Y para finalizar siempre van a ser 2 puntos altos, cadena y el punto bajo. Te muestro cómo está quedando en esta vuelta. Vamos a ir por la vuelta número 5, pero te muestro aquí cómo está quedando ya de punto alto. Dos cadenas, paso al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Continúo con 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siguiente espacio, 2 puntos altos. Y aquí en total tengo 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es lo que corresponde a un motivo en la parte más amplia. 2 cadenas, paso, 3 puntos altos. Y bueno, ya se alcanzan a observar dónde van los puntos altos, que son 3. 2 cadenas, del otro lado 2 puntos altos y continúo con un punto alto por cada espacio. Para finalizar, ya tengo un punto alto por cada espacio y finalizo con 2 puntos altos sobre las cadenas. 2 cadenas y comienzo el siguiente lado con 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas y vuelvo a repetir. 2 puntos altos y continúo con un punto alto por cada espacio.
tienen que ser 7 los puntos que tengo aquí. Hasta aquí. Son 7 más los 2 que puse en este espacio, 9. Y en este punto pongo otros 2 para completar 11. Si los cuentas, en esta parte deben de ser 11 puntos altos. 2 cadenas, paso a la esquina y tejo 3 puntos altos, 2 cadenas y del otro lado solo 2 puntos altos. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Para finalizar, tejo estos 2 puntos altos. Recordemos que siempre vamos a finalizar con 2 puntos altos, una cadena, 1, 2, cadena número 3, un punto bajo. Y te muestro en esta vuelta cómo está quedando. Voy por la vuelta número 6. Tres cadenas, 2 puntos altos para comenzar, 2 cadenas. Cuando uno completa ya estos 11 puntos, comienza a hacer las disminuciones. Y en estos espacios que quedan en los bordes, voy a hacerle 3 puntos altos. Aquí comenzaré un nuevo motivo. 3 puntos altos, 2 cadenas. Y estos 11 puntos se van a disminuir a 7. Por lo tanto, paso 2 primeros puntos y en el tercero tejo punto alto, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 cadenas y estos 2 puntos los paso sin tejer. Y en este espacio tejo 3 puntos altos, 2 cadenas y paso a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas. En el mismo espacio 2 puntos altos, 1, 2 y continúo con un punto alto, uno por cada espacio. Una vez terminados los puntos, en este espacio tejo 2 puntos altos, que son los que voy a hacer de aumento, 2 cadenas y repito del lado contrario, 3 puntos altos, 2 cadenas y recuerda que vamos a hacer aumento, 3 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en el tercero comienzo a tejer 7 puntos altos, uno por cada espacio. 4, 5, 6, 7. 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en el que sigue tejo 3 puntos altos. Mira cómo está quedando. 2 cadenas y finalizo con 3 puntos altos.
2 cadenas, del otro lado 2 puntos altos para que sean aumento y continúo con un punto alto por cada espacio. Y así hasta finalizar esta vuelta. Para finalizar la vuelta número 6, realizo 2 puntos altos sobre la cadena, una cadena, comienzo igual con un punto bajo, 3 cadenas y vuelvo a repetir. 2 puntos altos, paso a este espacio y como te comenté, estos van a ser unos nuevos rombos, por lo tanto tengo que ponerle 2 puntos, primero 2 cadenas, ahora sí los 2 puntos altos sobre las cadenas, punto alto sobre cada punto alto. Aquí ya tengo 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos altos, 2 cadenas, en total tengo 7 en este momento, 2 cadenas, paso 1, 2 y en el que sigue tejo punto alto, 1, 2, 3, 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en este espacio 2 puntos altos, un punto alto por cada espacio y sobre las cadenas 2 puntos altos. Y mira cómo ha quedado. Cierro este rombo y comienzo estos 2 cadenas, paso a donde tengo la esquina, tejo 3 puntos altos, 2 cadenas y del otro lado solo 2 puntos altos y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Una vez que termino con los puntos altos, finalizo aquí en la esquina con 2 puntos altos de aumento, 2 cadenas y comienzo a tejer del otro lado el mismo proceso. 3 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos altos, un punto alto por cada uno de los 3 que tengo, dos puntos altos, 2 cadenas, paso 1, 2 y en el que sigue tejo punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto por cada espacio. Dos puntos altos sobre las cadenas y así completo nuevamente estos motivos. 2 cadenas, sigo con 3 puntos altos, 2 cadenas y del otro lado solo 2 puntos altos y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar esta vuelta. Finalizo la vuelta número 7 con 2 puntos altos nada más, una cadena, 1, 2, tercer cadena, un punto bajo. Siguiente vuelta,
comienzo igual. 2 cadenas, paso y relleno estos con 2 puntos altos, 7 puntos altos, uno por cada espacio. Dos en este espacio, 2 cadenas, paso 3 puntos sin tejer, sobre las cadenas 2 puntos altos y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y sobre las cadenas 2 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos para los aumentos, 2 cadenas y del otro lado, como vamos a hacer la parte de los puntos altos, solo 2 puntos altos, 1, 2, y comienzo a tejer un punto alto por cada espacio. Pero primero te voy a mostrar cómo ha quedado en esta vuelta. Ya tengo 11 puntos, cerré completamente el rombo y del otro lado tengo 11 puntos. Ya sabemos, entonces vamos a repetir este espacio aquí, en esta parte de aquí, y en estas partes solo se teje punto alto. Recuerda que del lado de los puntos altos solo van 2 puntos de aumento y en esta parte sí lleva los 3. Termino la vuelta y regreso. Una vez terminada la vuelta número 8, vamos a generar una tercera vuelta de motivos. En esta parte, como ya completé los 11 puntos aquí, entonces tenemos que volver a hacer el mismo proceso, cerrar a 7 y después a 3. Entonces lo siguiente que hay que hacer es, ya comencé como todas las vueltas, paso a donde tengo este espacio y cuando se va a empezar un nuevo motivo, después de que tengo estos 11 puntos, se colocan 3 puntos altos, 2 cadenas, siempre se van a comenzar un nuevo motivo con 3 puntos altos. Paso 1, 2 y en el punto número 3 comienzo a tejer punto alto. Necesito tener 7, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en el espacio que sigue tejo 3 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en el que sigue comienzo a tejer los 7 puntos que corresponden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas, paso a este espacio y tejo 3, 2 cadenas, paso a la esquina y tejo 3 primero, 3 puntos altos para aumentar, 2 cadenas y del lado contrario solo 2 puntos altos y paso y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio y te muestro. En este punto ya estoy cerrando estos 2 motivos, pero estoy abriendo un motivo más, que serían 3 los que tengo en esta vuelta. Voy a continuar igual toda la vuelta. Del lado contrario tengo que hacer la misma técnica. Una vez terminada la vuelta número 9, así es como nos va a quedar. Tenemos estos 3 motivos que vamos a continuar trabajando. Y así vamos a ir
haciendo esta prenda más grande tanto como lo necesite. 2 cadenas, paso a donde tengo los espacios, tejo 2 puntos altos sobre las cadenas, un punto alto por cada espacio, dos puntos altos sobre las cadenas y en este motivo completo 7 puntos nuevamente. 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en el espacio número 3 tejo punto alto, punto alto, punto alto. 2 cadenas, 2 puntos sin tejer y sobre el espacio 2 puntos altos. Aquí ya estoy empezando el nuevo motivo. Punto alto por cada espacio, 2 puntos altos sobre las cadenas, 2 cadenas, 1, 2, espacio número 3, 3 puntos altos, 1 por cada espacio, 2 cadenas, 2 puntos sin tejer y en el que sigue repito 2 puntos altos, un punto alto por cada espacio, 2 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y repito un punto alto por cada espacio. Y así, si te das cuenta, se abren 3 motivos y se cierran 2. Ahora sí, vamos a continuar tejiendo tan grande como ocupemos esta prenda y en un ratito más yo regreso para continuar.